Que es el tema de infecciones orbitarias. Vamos a tratar dos temas y uno plus. Vamos a ver si agregamos unos a medida veamos los temas también de oculoplástica. Ya les pasaron el temario. Entonces vamos a ver que se reorganiza un poquito ahí para que no tengamos doble temario o si les hace falta uno allá, pues tratar de complementarlo por este lado. ¿Ok? Entonces el día de hoy, pues vamos a hablar acerca de infecciones orbitarias. Entonces, como primera introducción, vamos a hablar acerca de esta entidad, ¿no? Que se llama celulitis preseptal. Número uno, es una entidad que sí les va a llegar a las urgencias, sí es necesario que tengan en conocimiento de estas patologías y la diferenciación de la celulitis orbitaria de la celulitis preseptal. Entonces, esta va a ser una infección de los tejidos palpebrales subcutáneos anteriores al septum. Esta es la gran diferencia entre una enfermedad y otra, ¿no? Que la preseptal, como su nombre lo dice acá, pues está antes del septum y la orbitaria ya pasó esto, ¿no? Una sí puede convertirse o evolucionar a la otra, sí. De la preceptal, si el paciente se descuida o avanza más, sí puede llegar a cavidades más profundas, a tejidos más profundos y convertirse en una orbitaria. Las dos son entidades que sí pueden llegar a comprometer desde la visión hasta segundas infecciones o patologías asociadas, pero tiene todavía más peso la orbitaria. Entonces, en la preceptal, como lo habíamos dicho, va antes del septum, ¿no? Y por lo que el contenido de la órbita, que comprende la grasa orbitaria, músculos y globos oculares, no se ven afectados. Esto es muy importante para la diferenciación y la sintomatología que ésta va a presentar. ¿Por qué? Porque uno sí genera mayor dolor que otro. ¿Alguien sabe cuál y por qué? Justo lo que acaba de decir acá. Entonces, cuando afecta todos los tejidos, incluyendo los músculos, estos, al hacer los movimientos extraoculares, genera dolor. Por ende, la preceptal es un poco más benigna, si la queremos poner de esta manera. Es más frecuente que la orbitaria, sí, muy importante esto, pero esta puede progresar. Y es más común en niños que en adultos, pero puede presentarse en todas las edades. Estos son los gérmenes principales, varía un poco de literatura a literatura, pero estos son los que más se repiten, ¿no? Staphylococcus pneumoniae, aureus y piógenes. Y en niños no vacunados, la hemófilos influenzas tipo B. Por eso muy importante al momento de que nosotros estamos explorando, haciendo anamnesis y preguntándole a los padres, familiares y o incluso al mismo paciente si tenemos todos los tipos de vacunas, ¿no? ¿Cuáles son sus orígenes o su etiología? Puede ser muy diverso, desde traumatismos, picaduras, orzuelos, dácrios, conjuntivitis, sinusitis. Hay que preguntar historias previas, es decir, cómo ha estado en las últimas 2 semanas, el último mes, ha estado enfermo, ha salido de un cuadro respiratorio, un cuadro otológico, un cuadro dental, ha tenido algún trauma, ha salido al campo abierto o algo por el estilo, buscando así, indagando específicamente y tratando de recopilar un poco más de información. Recuerden que toda la información es lo que les va a dar más peso a su diagnóstico o más bien, pues, votar su diagnóstico. Y puede ser por diseminación hematógena, desde vías respiratorias superiores, otitis medias, neumonías o endocarditis. También habrá que colocar aquí la parte odontológica. Acá les traigo un pequeño cuadro comparativo, ahí está, de cómo se puede observar las diferentes patologías orbitarias y cómo se pueden hacer en cortes y en qué estructuras están siendo afectadas. Por ende, este es uno normal. Podemos encontrar aquí una celulitis preseptal y como pueden observar, solo es la parte superficial, no tiene compromiso de tejidos profundos. Entonces, a diferencia de las celulitis orbitarias, pues que ya estamos hablando de todos los componentes y todo el componente, pues ya está todo, ¿no? Entonces, este sí genera mayor dolor, es más aparatoso, genera mucho más dolor, más edema, más todo, ¿no? Y puede también existir un absceso subperióstico. Entonces, hay que buscar esto. Más adelante incluso vamos a ver unas imágenes, porque hasta cierto punto estos son criterios para saber en qué punto va a ser quirúrgico, en qué punto va a ser médico y diferenciar, ¿no? Y los abscesos, ¿no? También una de las complicaciones puede llegar a ser trombosis del seno cavernoso, que viene siendo de las complicaciones mayores que podemos llegar a tener. Entonces, en el cuadro clínico, como les había mencionado, podemos empezar con un edema, un eritema,
pues la tríada clásica, ¿no? Rubor, calor, edema, y esta puede ser desde leve hasta severa, dependiendo pues qué tanto compromiso o qué tanto se ha diseminado en toda la piel, ¿no? Y sin involucro de tejido profundo, recordando eso, ¿no? Que no estamos en capas profundos. En cuanto a los signos y síntomas, puede ser muy variado. Hay pacientes que presentan casi nada, es decir, sí tienen una celulitis preseptal, pero su aura del dolor es muy bajo, entonces pues están tranquilos, no generan mayor cosa y llegan porque pues, tienen edema palpebral y pueden observarlo así. Pero puede haber desde disminución de agudeza visual, que puede ser desde mecánico por la misma tosis mecánica que se está generando acá, o la misma inflamación. En los movimientos oculares no están restringidos. El paciente sí puede hacer los movimientos oculares y en estos no genera mayor dolor. Puede generar incomodidad, que es diferente, porque el paciente, pues al estar todo inflamado, pues les dice, me cuesta hacer los movimientos, más no hay dolor. Y la reacción pupilar llega a ser normal. No hay dolor con el movimiento ocular, pero sí a la palpación. Si ustedes ya tocan al paciente y hacen acá buscando pues cualquier cosa, pensando, no sé, fracturas o algo por el estilo, ustedes llegan a palpar o algo, el paciente le va a decir, ah, doc, ahí sí tengo dolor o más sensibilidad, etcétera. Obviamente el edema, eritema y calor. Obviamente la comparativa de un ojo a otro también, pues es básica, ¿no? Entre un ojo y el otro y ver cómo va evolucionando. Entonces, acá, como diagnósticos diferenciales hay muchos. Hay unos que son pues más que obvios y hay unos que uno pues ya se la tiene que pensar un poquito más. Les pongo los más clásicos desde un orzuelo y chalación, pero puede ser el otro, que es la celulitis orbitaria, que es el principal con el cual hay que diferenciarlo porque uno tiene un tratamiento versus el otro. El orzuelo, que pues creo que ya todos han manejado orzuelos, muy importante que a este punto ya todos puedan manejarlo sin mayores complicaciones. Recuerden que este es agudo, doloroso, en su gran mayoría infeccioso por Staphylococcus aureus, por estas glándulas, tiene un grado de inflamación leve moderado, hiperemia en el borde palpebral y ustedes lo pueden observar. En algunos se encuentra como un tipo de punto de salida, en otros no, pero lo importante acá es esto, ¿no? El dolor y versus el chalación que es indoloro. En el chalación, pues ya saben, es algo crónico, no doloroso, ustedes lo tocan, le preguntan al paciente, ya lleva 6 semanas o más y pues tranquilo, solo les dice, que es que ahí lo tengo y pues no se quita. Es obstructivo, este no tiene punto de salida, este es por la glándula de meibomio, no hay edema, no hay hiperemia, simplemente se ve una masa, ¿no? Entonces pueden observarlos acá. Aquí hay unos criterios, esos varían también de diferentes libros, pero todavía se utilizan, que en su gran mayoría son quirúrgicos los chalaciones, ¿no? Pero si son menores a 4 milímetros y es por primera ocasión, podemos utilizar triamcinolona. Si es mayor a 4 milímetros, sí habría que hacer una incisión y curetaje. En otras escuelas, pues siempre es incisión y curetaje. Acá, en la gran mayoría, hacemos incisiones y curetajes. Entonces, solo esto para tener diagnósticos diferenciales y recordarlo y tenerlo muy presente y pues que ya a este punto tengamos un buen manejo de estos. Alergias, a veces una alergia puede llegar a generar mucho edema palpebral y el paciente pues puede habernos comentado, ah, pues salí al campo y posterior a esto empecé con esto, ¿no? Y es pura reacción inflamatoria y pura reacción alérgica, ¿ok? Erisipela, trombosis del seno cavernoso o virus de varicela zoster. Entonces, el diagnóstico es meramente clínico, pero solicitamos estudios para confirmar, para dar seguimientos y para tener todavía más conocimiento de qué nos estamos enfrentando. Entonces, ¿qué podemos solicitar? Una biometría demostrando a ver si hay leucocitosis, ¿no? Recordando que como es un proceso infeccioso, pues va a tener tendencia a estar hacia arriba. Y es obligatorio en los niños, ¿no? En adultos lo pueden pensar y siempre va a ser un sí, pero en un niño es sí o sí. Menores a 2 años, claro que sí, más si tienen cuadros ya de fiebre, si hay celulitis preseptal moderada severa, sí. ¿Y qué podemos hacer también si hay sitio de secreción? Podemos solicitar cultivos en caso de que podemos tener algún acceso, ¿no? O sea, vemos secreción en la parte externa o algo por el estilo,
sí o sí estamos obligados a hacer cultivos más en pacientes pediátricos. Niños no vacunados, hemocultivos o menores a 2 meses con leucocitosis severa, hemocultivo. Y la taco-resonancia magnética, ¿para qué? Para descartar una celulitis orbitaria. Por eso, muy importante uno del otro, ¿no? O sea, recuerden que la única gran diferencia es el septum. Si ya pasó el septum, orbitaria; si no ha pasado, preseptal, ¿ok? Entonces, muy importante estos estudios complementarios. Pero ya una vez tenemos nuestros estudios, lo importante realmente radica en esto, ¿no? El tratamiento. ¿Qué le damos? ¿Qué no le damos? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el seguimiento? Diferentes literaturas, igual diferentes antibióticos. Esto es como un poquito más de consenso de qué se hace, ¿no? En niños, amoxiclavulanato de 25 a 45 miligramos por kilo de peso día en 2 tomas. Y los que son alérgicos pueden utilizar timetoprim sulfa en 2 tomas al día, ¿no? Y en adultos, igual amoxiclavulanato a 1 gramo cada 12 horas y moxifloxacino, si no, 400 miligramos vía oral diario nada más. Además de eso, como coadyuvante podemos utilizar las compresas calientes para que genere una vasodilatación y en largo plazo nos ayude a que el paciente se sienta más cómodo. También que podemos utilizar descongestionantes nasales. Recuerden pues todo el edema y que el paciente pues puede ir a asociarse con un grado de sinusitis, pues esto nos puede ayudar un poquito, ¿no? Los descongestionantes nasales. Está debatible si utilizar descongestionantes nasales con corticoides. ¿Por qué? Pues el corticoide pues les puede empeorar su cuadro. Algunos dicen que sí, algunos dicen que no. Y los que dicen que sí, lo recomiendan posterior a 48 horas de que ya empezaron su tratamiento médico con antibiótico. Y hay que estarlos vigilando a estos pacientes de manera estricta y regular. ¿Para qué? Para ver cómo va esta evolución, si tenemos una evolución favorable o no, y pues en base a eso, pues vamos modificando o si vamos con nuestro tratamiento, así como lo hemos dejado inicialmente. ¿Por qué? Si un paciente a las 24 o 48 horas no ha mejorado con esto, ¿qué deberíamos hacer? Analizar, ver qué otro antibiótico podemos colocar, qué más hemos estado obviando en nuestro tratamiento que no está generando una mejoría clínica, si el paciente tiene alguna comorbilidad, si el paciente tiene algún otro problema, es decir, va acompañado ya de una neumonía, de una sinusitis, de una otitis o de qué otra cosa. Y recordando que como hicimos todo bien, estamos a la espera de nuestros hemocultivos, ya tenemos un control de hemograma y todo, entonces nosotros ahí podemos tener un parámetro para decir, ok, va mejorando, va empeorando o estamos pues estancados en esta enfermedad. Usualmente los pacientes sí evolucionan favorablemente, ¿no? Ahora, ¿qué es importante? Recordando que la amoxicilina más ácido clavulánico, hoy en día pues la resistencia bacteriana es pues, uno de nuestros peores enemigos, ¿no? Ya los pacientes toman esto hasta por un cuadro gripal, entonces la resistencia es muy alta, muy, muy alta. Entonces, hay que buscar si nuestro paciente no mejora, pasarnos a una segunda línea, ¿no? O en algunos casos poner doble cobertura antibiótica. Si estamos ante un niño, pues siempre es recomendable que lo tratemos en conjunto con nuestro pediatra para que tengamos una evaluación sistémica, ¿verdad? Nosotros nos enfocamos siempre en nuestra parte, en nuestro órgano, pero no está de más que involucremos a otro especialista, recordando que no somos todólogos. Entonces, el tener 1 o 2 o 3 ojos encima de nuestro paciente a veces nos puede generar todavía una mejor evolución. Entonces, ¿cuándo diríamos, ok, esto no está mejorando, antibióticos no, y pues ni modo, tengo que entrar a lo quirúrgico? Si la infección progresa a un absceso localizado, pues ni modo, hay que hacer un drenaje. Y sospecha de cuerpo extraño o presencia de masas o abscesos fluctuantes. Si este paciente, en lo que estuvimos preguntando, nos dice que tuvo un antecedente de trauma y fue una celulitis preseptal y posterior a eso está evolucionando desfavorablemente, a pesar de todos los antibióticos, hay que buscar sí o sí ese cuerpo extraño intraocular. Pedir, pues si ya hicimos la tomografía, ahora pedir una resonancia magnética, pedir los cortes a cuántos milímetros. Exacto, 1 milímetro. Entonces, muy importante que busquemos y tratemos de descartar todo ese tipo de cosas, ¿no? Igual todas las interpretaciones con nuestras resonancias magnéticas, con tomografías, para que podamos descartar o no.
Si pueden solicitar a su radiólogo intervencionista que les analice todavía su estudio de imagen, mucho mejor. No sé acá realmente dónde podrán pedir eso, pero pues eso sería lo más indicado. Consideraciones especiales, es decir, pues no vamos mejorando, todo se nos está yendo hacia atrás y todo, podemos pasarnos a estas categorías. Como pueden ver, ya no estamos hablando de antibióticos de amplio, ¿cómo se llama? Espectro bajo, ya nos estamos yendo con todo, ¿no? Estamos pasando de vancomicina, ceftriaxona y podemos utilizar o piperacilina, es decir, banco más ceftria o banco más pipetazo y en adultos igual. Lo único que nos va a cambiar en esto de acá son ¿cómo se llama? Las dosis, ¿ok? El seguimiento va a ser diario y luego de 2 a 7 cada 2 días o hasta 7 hasta su resolución. Pero ¿qué tenemos que estar? Estrictamente. Y en estos pacientes, si ya estamos a estos niveles, no es ambulatorio, ¿no? Ya estos pacientes tienen que estar hospitalizados, no van a estar manejando pipetazo en su consultorio ambulatoriamente, ¿no? Y aquí sí obligatorio que estén de cerca con su pediatra, ¿ok? Y por último, o por segundo, tenemos acá la celulitis orbitaria, que viene siendo pues como una segunda etapa o la etapa más avanzada cuando ya esta pasó el septo. Recuerden que esta va a ser la pregunta siempre, ¿no? ¿Qué diferencia entre la orbitaria y de la otra? Pues una pasa el septum y otra no. Y en la orbitaria, ¿qué es lo que encontramos? Es un proceso inflamatorio, infeccioso puede ser, secundario en la infección de los tejidos orbitarios abarcando grasa orbitaria y músculos oculares. Esto es lo que genera la sintomatología o la diferencia entre uno y otro. Que este sí tiene dolor, le dicen al paciente, mira hacia acá, mira hacia allá y todo, y sí genera dolor por esta misma información. Se va a clasificar en dos grupos, ¿no? Los que son endógenos y exógenos. En los endógenos, principalmente los senos paranasales, etmoidal y sinusal corresponden al 90%, más si son a nivel pediátrico, ¿ok? Pero puede ser infecciones de piel periocular, aquí viene desde los mismos, traumas, golpes, a veces una tipo laceración de párpados o algo que les haya pasado y que haya tenido acceso a pues piel, pues por ahí puede involucrarse. La criocistitis, infecciones dentales o intracraneales. Siempre preguntar acá al paciente, ¿se ha hecho algún procedimiento odontológico, alguna extracción, algo por el estilo? Porque pues esto puede migrar y generar esto. Y tenemos las exógenas, traumas, cuerpos extraños asociados a cirugías de estrabismo o blefaroplastia o cirugías de retina, es decir, algo externo que nos esté generando esto. Entonces, también preguntar antecedentes quirúrgicos, más que todo oftalmológicos, pero puede ser también de fuera del globo ocular. En los cuadros clínicos, el septum orbitario en los niños menores de 5 años es muy delgado. Recuerden las paredes y recuerden cuál es la más delgada. Ajá, correcto, la medial. Entonces, esta va a ser la que más fácilmente se pueda infectar por lo mismo, porque es tan delgada que pues tiene esa facilidad y favorece a las extensiones de las infecciones, por lo que estos pacientes siempre ameritan hospitalización. Entonces, por eso una sinusitis fácilmente puede migrar a un cuadro de estos, por lo que es la pared más delgada. Solo la celulitis orbitaria ocasionará edema, inflamación de músculos extraoculares y tejido adiposo, ¿verdad? Por eso la sintomatología. Acá, si se fija en un paciente pediátrico que le hacen un pequeño marcaje de qué tanto es su edema, con la facilidad de que hoy pues, pueden tener fotografías con su celular en una tras otra, pues pueden tener también una como clasificación o una progresión de su mejoría o no en base a eso. Pero también pueden hacer esto, ¿no? Marcarlo y ver qué tanto va evolucionando. Y o tal vez, si digamos que no lo van a manejar solamente ustedes lo pueden marcar, le toman una fotografía y a las X cantidad de horas le pueden preguntar al médico de guardia, al médico pediatra o a quien sea. Le pueden mandar una fotografía de control y ven que está sobrepasando su línea de marcaje, pues no les está yendo tan bien. Ahora, si ven que pues su línea de marcaje era acá y ahora retrocedió, ánimo, vamos en buen camino. ¿Okay? ¿Qué síntomas o qué signos puede llegar a presentar? Muy parecido al anterior,
dolor ocular, pero este es intenso. En el otro es más, me molesta, tengo edema palpebral y puede llegar a ser incómodo, esto es dolor, ¿ok? Visión borroso doble puede generar diplopia por la misma presión o la tosis que puede generar. Cefalea puede generar dolor infraorbitario, supraorbitario, congestión nasal o sinusal, mucha cantidad de secreción. Fiebre, malestar general, claro que sí. Hipoestesia periorbitaria, disminución de sensibilidad del párpado y mejilla. Y obviamente una asimetría entre una mejilla versus la otra. Y en cuanto a los signos, edema, calor en los párpados, eritema palpebral, puede ir acompañado de una quemosis, hiperemia conjuntival, proptosis, oftalmoplegia dolorosa, disminución de la agudeza visual. En esta sí puede haber defecto pupilar aferente, que es una diferenciación importante esta en conjunto con el dolor para tener de que celulitis orbitaria o de una preceptal. Discromatopsias, que es alteración de la percepción de los colores, y en casos graves, edema de papila y congestión venosa retinianos, en casos muy severos. Aquí una tabla comparativa de las etiologías y según las edades y cuál puede llegar a ser el microorganismo más común. Que igual de estas, la más importante o la que más les sale en simuladores es esta también y esta otra. ¿Por qué? Porque en esta es mixta. Entonces lleva aerobios y anaerobios. ¿Qué significa que tenemos que poner doble cobertura antibiótica sí o sí para estos dos espectros? ¿Ok? Entonces, en los adultos está Staphylococcus aureus, estreptococos, bacteroides. Casi siempre es flora normal pues, de nuestro cuerpo. En niños, hemófilos influenzas, en especial en aquellos que no están vacunados. Y en trauma, bacilo-gram negativos, odonto, como les había mencionado, aerobios y anaerobios, porque es mixtas. Y en inmunodeprimidos, mucor o aspergillus. ¿Ok? Ayer que los que tuvieron el wet lab de visceración, hablamos un poquito acerca de esto, ¿no? De la mucormicosis o del famoso hongo negro. Entonces, muy importante que busquen esto para que pues no se les vaya a escapar. Un paciente con mucormicosis sí se les va, ¿ok? Y no de la consulta. Entonces, muy importante que lo busquen, en especial aquellos pacientes diabéticos que están muy mal controlados o si todavía eso están siendo inmunosuprimidos, ya sea de manera, ¿cómo se llama?, medicamentosa o que tengan algún cuadro ya sea de VIH. ¿Okay? En cuanto a los estudios auxiliares, aquí tenemos estos dos, tanto la tomografía como la resonancia magnética. Los dos nos generan mayor información, pero la resonancia magnética claramente nos va a llevar nuestro, pues como el gold standard. En algunas escuelas se solicita primero la tomografía, igual a 1 milímetro, plano neuroocular, axial, coronal, sagital, con y sin contraste. Y si no tenemos toda la información o quedamos cortos o queremos saber más, podríamos pedir la resonancia magnética, siempre y cuando no tengamos algún involucro de algo metálico aquí o sospecha de algo metálico. Entonces, en las indicaciones, pues en general es a todos, pero si hay limitación y dolor a la movilización de músculos extraoculares, claro que sí, pero pues si estamos hablando en las celulitis orbitarias, va sí o sí, ¿no? Número 2, proptosis, diplopia, disminución de agudeza visual y signos y síntomas neurológicos. Si ya tenemos esto, pues también tenemos que tener en nuestros diagnósticos diferenciales otras causas que pueden llegar a ser hasta meningitis, ¿no? Que se puede migrar hasta ese punto. En los estudios diagnósticos, pues acá obligado el hemograma, hemocultivos y cultivos nasales, funciones lumbares si hay signos meningios, resonancias magnéticas, cerebrales y orbitarias si hay sospecha de extensión intracraneal, cultivo de secreciones o de heridas y la evaluación multidisciplinaria, otorrino, infecto, pedia, medicina interna, o en algunos casos neurocirugía, ¿ok? Dependiendo a qué es lo que estemos encontrando en nuestros estudios de imágenes. ¿Qué complicaciones podemos llegar a tener? Entre oculares, neuropatías ópticas, queratopatías por exposición, endoftalmitis y oclusiones vasculares. Las neuropatías ópticas, por las mismas compresiones y el edema que genera todo esto, nos lo puede llegar a generar. La queratopatía por exposición, en algunos casos, el edema, en lugar de solo generar una proptosis y hacer que el globo ocular esté cerrado,
más bien empujas el globo ocular hacia afuera y se ve como que fuera pues, una proptosis y el paciente no puede llegar a cerrar completamente y por ende genera una exposición. Claramente la endoftalmitis por todas las infecciones y la microbiota bueno, los microbios que pueden llegar a estar asociados y oclusiones vasculares de la misma compresión que puede generar. ¿Ok? Y orbitarias, abscesos subperiósticos, mediales e intracraneales que puede llegar a ser de un 3 a un 4%, que no es tan bajo como pensaríamos, ¿no? Puede llegar a ser hasta un absceso cerebral y una trombosis del seno cavernoso. Entonces, muy importante que tengamos todos estos estudios y a la mano y al acceso en nuestros celulares, nuestros amigos de todas estas otras especialidades que nos pueden llegar a ayudar. Obviamente, si llegamos a encontrar esto acompañado de toda la anterior, pues tenemos que ir todavía haciendo más cosas. Aquí un cuadro comparativo. Esto es lo importante de toda esta clase. Si le pusieron atención a una diapositiva, que sea este. ¿Ok? ¿Por qué? Pues aquí les dice exactamente entre uno y otro qué es lo que puede haber y la comparativa. Entre la localización, que es la pregunta fija, es que esta va a ser anterior al tabique orbitaria y esta es posterior. En la grasa orbitaria, en la preceptal no se encuentra afectada y en la orbitaria sí está. En los músculos extraoculares, en la preceptal está normal y en la orbitaria están engrosados, hay dolor y pues hay dificultad a la movilidad o genera dolor cuando se mueve. En la proptosis, en la celulitis preceptal es muy rara, sí se puede llegar a generar, pero es muy rara y en la orbitaria es casi en un 100%. Movimientos oculares en esta es normal. Lo más que les puede decir el paciente es que me cuesta un poco por el edema o si llega a tener un poquito de proptosis, pero en la orbitaria sí o sí. El nervio óptico aquí va a estar normal y en este, pues una de las complicaciones, como acaban de observar, puede haber una neuropatía compresiva. ¿Ok? Los senos paranasales, puede haber una sinusitis leve, es más, esa puede ser su etiología inicial de cómo llegamos a esto. Y en esta, sinusitis etmoidal o maxilar, que van a ser más frecuentes. Colecciones y abscesos en la preceptal, no. Y en la orbitaria, sí puede llegar a generar. Y riesgo de complicaciones intracraneales es bajo en la preceptal y alto en la orbitaria. Entonces, muy importante esto, ¿no? Tener en comparativa. Las dos, pues hay que tratarlas a la brevedad posible, pero esta de acá es la que nos pone un poco más contra las cuerdas, ¿no? Entonces, en la evaluación clínica, obviamente, además de que nosotros tenemos que evaluar pues todo lo que viene siendo el globo ocular, si es cierto, no somos otorrinos, si es cierto, no somos odontólogos, pero sí tenemos que indagar y buscar, como ya pues en casos clínicos previos nos dimos cuenta que evaluar a nuestros pacientes de manera así muy inquisitivamente o muy exhaustivamente nos puede dar más información. Pues este no es la excepción. ¿Qué pueden observar acá? Pues está completamente perdido, ¿no? Esto es todo un agujero que se encuentra en el paladar, ¿no? Entonces, ¿qué puede ser? Que nuestro paciente nos esté generando, una, utilice, dos, algún tipo de hongo que les esté generando. Entonces, si vemos esto, evaluación sí o sí por otorrino y medicina interna, ¿no? Porque ya vamos a ver ahorita más adelante, pero sí tenemos que buscar esto, ¿no? Buscar acá, directamente en el paladar, preguntar si hay algún cuadro nasal de sinusitis, rinitis, algún antecedente o algo por el estilo. Obviamente preguntar también algún grado de problemas otológicos, si ha estado con otitis o algo por el estilo, porque les da un poco más de información. Y exploración, proptosis, restricción ocular, aumento de la presión intraocular y alteración del nervio óptico. Por eso es muy importante cuando ustedes tengan pues sus consultorios que tengan diferentes tonómetros o diferentes formas de evaluar a un paciente. ¿Ustedes creen que va a ser fácil tomarle la presión intraocular a un paciente con edema palpebral? No, es más, ni van a poderle abrir el globo ocular. Entonces, para eso sirven los de rebote, para eso sirven los de no contacto como de aire, etcétera. Además del Goldman, que pues siempre hasta el momento sigue siendo nuestro gold standard, pues siempre vale la pena tener un comparativo o otros artefactos que nos puedan ayudar. Igual, la alteración del nervio óptico. Imagínense si ustedes no tienen un clarus, pues si nos vamos hasta muy arriba, un clarus o una cámara de fondo de ojo,
o tan sencillo como su celular, su lupa, va a estar muy difícil que solo con la de 90 ustedes puedan entrar y puedan observar eso, ¿no? El paciente va a tener dolor, va a estar muy incómodo y todo. Entonces, si ustedes tienen todos estos otros artefactos, vale la pena para que puedan evaluar hasta el polo posterior, si es que esto lo permite. Y la evaluación sistémica, en especial si hay fiebre, rigidez cervical, linfadenopatías, ir acompañándonos de nuestro médico internista, de nuestro médico pediatra y todo, porque pues ya podemos encontrar hasta signos meningios, ¿no? Y en las exploraciones nasales, buscar necrosis o micosis. En el tratamiento, sí o sí, hospitalización obligatoria. En esto no nos podemos dar el lujo de tener a nuestro paciente de manera ambulatoria y en esta, pues nos vamos con los antibióticos, ceftriaxona y le podemos agregar clindamicina, ¿ok? Entonces, y si ya pasamos alrededor de unos 7 a 10 días o el paciente ha evolucionado favorablemente, está febril, 5 días de evolución favorables, cultivos negativos o controlados, leucocitos que van en descenso o que ya están normales, podemos pasar a la vía oral. Idealmente, aunque esté vía oral, pues sí, tenerlo todavía hospitalizado para vigilancia y laboratorios. Y ahí ya podemos pasar al amoxiclavulanato a estas dosis. El tratamiento total de 10 a 14 días, ¿ok? Entonces, tenemos que empezar de manera IV con esta terapia y solamente si mejora en ese tiempo, podemos pasar a la vía oral. Si no, hay que cumplir los 10 a 14 días con la IV y posterior a eso, sí ya dejarle para manera ambulatoria ya de casa y de seguimiento nuestro amoxiclavulanato. El manejo quirúrgico urgente, ¿en qué momento lo vamos a hacer? Si encontramos abscesos, ¿ok? Si este mide más de 10 milímetros de diámetro, si hay falla al tratamiento, ya le dimos todo lo que se tiene que dar y vemos que hay un absceso y todo, hay que drenarlo o que amenace la vida del paciente, ¿ok? ¿Y en qué casos hay que hacer cantotomía o cantolisis? Aumento de la tensión orbitaria, neuropatía óptica compresiva o PIO elevada con pérdida visual progresiva a pesar del medicamento o tratamiento médico máximo. ¿Por qué? Porque eso les va a generar una compresión del nervio óptico irreversible, ¿no? Y pues por mucho que lo saquen de este cuadro, el paciente va a quedar pues ciego, porque pues generó una presión intraocular muy elevada, ¿ok? Más adelante igual pues vamos a hacer wet labs también de cantotomía para que pues sepan, espero que nunca la ocupen, pero mejor saberla y poder hacerlo, ¿ok? ¿Y cuál va a ser el seguimiento de manera estricta? Es decir, hospitalario, pues todos los días, es más, hasta de manera de horario. Hay que estar revisando a este paciente. Recuerden que está hospitalizado para ver cómo va su evolución. Y ya una vez que se le dio de alta, nuestro paciente tiene que ser visto por nosotros de manera trimestral y también acompañado con el otorrino de manera trimestral. El pronóstico es bueno si ustedes lo tratan a tiempo, si lo tratan con los antibióticos apropiados y de manera multidisciplinaria les va muy bien a estos pacientes. Y pues en las complicaciones puede haber trombosis del seno cavernosas o extensiones intracraneales. Puede ir acompañado también de pérdida visual, que es del 3 al 11%, que no es bajo, y la muerte, que es del 1 al 2%. Entonces, si se fijan, no es una patología que solamente va a comprometer el globo ocular, sino que puede llegar a comprometer la vida. ¿Más cuáles? Los pediátricos. Los pediátricos siempre nos ponen a correr. Entonces, mucho cuidado con eso. Acá nuevamente un cuadro comparativo, era muy parecido al anterior. Se lo pueden revisar luego. Y por último les traje esta otra patología. No la van a ver tan frecuentemente. Solamente me ha tocado ver uno. Espero yo que ese paciente le haya ido bien. Yo creo que sí. Se fue. Era un paciente en Guatemala, diabético, mal controlado. Ya estaba pues con una cetoacidosis anteriormente, había vuelto a caer, muy mal control y todo. El paladar completamente negro. ¿Okay? Entonces, sí les puede llegar a ocurrir. O los que tuvieron oportunidad, los que trabajaron en COVID y pues que le ponían esteroides a más no poder, pues también llegaron a observar esto. Es una enfermedad muy agresiva, muy, muy agresiva,
Esta es una infección fúngica, es agresiva y mortal, ¿ok? Le dicen el hongo negro o mucorceace, asociado a cetocidosis diabética e inmunosupresión, diseminación de los senos a órbita y a cerebro. Causa es una vasculitis oclusiva y una necrosis tisular. Así es como el paciente va a llegar con puntos de necrosis, completamente muerto, tejido desvitalizado, ya sea en la zona periorbitaria, en la zona nasal, paladar o ótica, ¿ok? Y va a haber una escara negra, paladar, cornetes o párpados. Y pues lamentablemente estos pacientes, sí, el tratamiento tiene que ser agresivo y hospitalario, y aún así hay unos que no lo cuentan. El control metabólico tiene que ser estricto y hospitalario, ya estamos hablando de insulina y otras cosas. El antifúngico que se utiliza es la anfotericina B intravenosa. Aquí no hay fluconazol, no hay itraconazol, no hay ninguno de todos los azoles. Es anfotericina lo que se va a utilizar de manera IV. Y la desbridación quirúrgica de todo esto. Estos pacientes son de los pocos que sí llegan a hacer esto. ¿Alguien sabe qué es? Exactamente. Entonces, estos pacientes hay que retirar todo el tejido necrótico y todavía parte del tejido normal o sano para estar pues más seguros de que eso no vuelva a crecer, ¿ok? Y pues, ¿cuál es el tratamiento? Pues sí, quirúrgico y con sus antifúngicos. En algunos casos el oxígeno hiperbárico se puede utilizar como coadyuvante, pero lo principal es estas dos, la debridación y el antibiótico, ¿ok? Creo que esto sería todo. Ah, no, aquí, por último, les traigo cuadros comparativos de todas las celulitis. Como pueden observar, pues son múltiples. Me imagino que ahorita en la parte de oculoplástica van a ver algunos de estos temas. De igual manera, voy a revisar qué clases tienen y qué clases no tienen para tratar de complementarlos más adelante, ¿no? Y poder, pues, abordar lo más que se pueda de las patologías más interesantes, más repetitivas o que sí les puede llegar tal vez una en su vida, pero así como esta de la mucormicosis, sí tener en cuenta qué tienen que hacer. Entonces, en las celulitis orbitarias puede ser desde bacterianas, que pues ya las estábamos viendo, las fúngicas, que es la que acabamos de ver, puede ser para parásitos, micoplasmas o virus. En las enfermedades autoinmunes, creo que estas son las que van a ver en OCP, pero pues ahorita las vamos a revisar. Y puede ser también por traumatismos, por tumores o malformaciones, ¿ok? De estas, ¿cuáles me interesa que se las sepan? Todas, pero más esta de acá, ¿ok? Las autoinmunes, que son las que más van a ver, bacterianas, fúngicas y por traumatismos, ¿ok? ¿Dudas, preguntas que tengan al momento? Adelante. Yo tuve una paciente allá en Tepolotlán, la cual llegó, la diagnostiqué con una celulitis preseptal y le dejé manejo con amoxiclap y la cité a las 48 horas, y la paciente llegó a las 48 horas y llegó en muy peor estado, no era una orbitaria, no tenía dolor ni a la movilización, ni estaba un edema tan fuerte, ni proptosis, ni nada de eso, pero a las 48 horas llegó con síntomas sistémicos, llegó con mucha fiebre, llegó con debilidad, incluso se desmayó ahí en el consultorio. Y, y pues ya la tuvimos que canalizar y le empezamos antibióticos intravenosos, ¿no? En ese abordaje o a lo mejor en todos los abordajes por la resistencia bacteriana, ¿tú recomiendas ya empezar con doble terapia antibiótica o siempre empezar así? Digo, porque fue el primer paciente que me tocó tratar así, ¿no? Pero no sé si debía haber dado otro abordaje. Y también otra pregunta, en cuanto a los abscesos, ¿tú has tenido contacto con abscesos de ese tipo y te ha tocado drenar? ¿Eso lo hacemos nosotros? ¿Y qué abordaje se les da para drenarlos? Con la parte de los antibióticos, hoy en día, como les mencionaba, la parte de las resistencias, pues es muy altas, ¿no? Cada población es diferente, pero en general todavía las líneas o las guías nos mencionan que la amoxiclavulanato. Sí nos quedamos cortos en la mayoría de los pacientes por lo mismo, las resistencias. Si me preguntan si empezar con una doble cobertura antibiótica, a este momento igual les diría no, igual iniciar con una,
porque solo estamos sospechando de que sí él es un paciente de resistencia, mas no estamos seguros. Lo que sí es obligatorio es pues, los laboratorios, los estudios de imagen y muy bien el seguimiento, porque para eso es el seguimiento. Vemos que va bien, seguimos bien. Vemos que hay un retroceso o que seguimos igual, pues vemos que tenemos que cambiar. Entonces, antes de empezar con una doble cobertura antibiótica, porque si no, la resistencia bacteriana todavía va a ser más alta, sí empezaríamos con una línea. ¿Ok? Entonces, estuvo muy bien y pues qué bueno el seguimiento. Por eso de 24 a 48 horas es el seguimiento para ver pues cómo va evolucionando y ver ajustes. Y dos, personalmente no me ha tocado hacer ningún tipo de drenaje, que si los hacemos, en teoría sí, pero el más asociado o el más cercano en oftalmología es el oculoplástico, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones es la desinserción de todo el globo ocular para un abordaje y pues el dreno de este. Y en algunos otros casos, dependiendo dónde está este absceso, pues si tiene que ser neurociro o otorrino el que nos va a ir acompañando de esto. ¿Ok? ¿Y era otra más? ¿O solo eso? Ok. ¿Alguien más que tenga dudas? Nada más para agregar. Es la clasificación de Chandler, es la clasificación de la celulitis. La número 1 es preseptal, la 2 es septal, 3 es un absceso subperióstico, 4 un absceso intraorbitario y la 5 es una trombosis del seno cavernoso. Y pues si tú ves un paciente con quemosis, fiebre, limitación del movimiento, y diplopia, pues a fuerzas es TAC y es a fuerzas hospitalización. Bueno, entonces, pues eso sería. Y lo otro son los anuncios que siguen. Número 1, ya tienen la plataforma de Green, creo que ya se las pasaron, ¿verdad?